Hola, estamos en el día 170 de nuestro devocional. El tema de hoy se llama las 3 conversiones que toda persona necesita. En una conferencia alfa, alguien me pasó un trozo de papel con una nota en la que describía lo que le había sucedido a su amiga. Sue, quien no era cristiana, asistía a una clínica de rehabilitación para gente con problemas respiratorios severos. Sufría de una enfermedad crónica, conocida como la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esta enfermedad se agrava progresivamente. Como la clínica usa el edificio de nuestra iglesia para sus reuniones, mi amiga llegó para una de ellas, pero no había nadie, se había equivocado de fecha. Se quedó esperando y aprovechó para ver los folletos de publicidad en los que se invitaba a nuestro siguiente alfa. El miércoles siguiente por la tarde, Sue se presentó en nuestro curso. Lo absorbió todo como una esponja, mostrándose llena de emoción y de interés. Vino a la iglesia el domingo y regresó el miércoles siguiente. De repente, Sue se dio cuenta de que Jesús es Dios, lo cual era una gran pieza de rompecabezas para ella. Dio su vida al Señor de una forma radical y llamó a su hermana para contarle que se había convertido en cristiana. Su hermana estaba justo en medio de una reunión con una amiga en la que estaba una amiga por la que estaba orando. Aquí está rara la redacción. Dice, su hermana estaba justo en medio de una reunión con una amiga que estaba orando por Sue. Llevaba orando por ella 25 años. El domingo siguiente, Sue asistió a la iglesia y dio un paso al frente para recibir oración de sanación y fue sanada de una manera notable de su época. Había dejado la medicación y ahora corría de arriba a abajo por las escaleras de su casa. Fue a visitar a su fisioterapeuta, quien quedó estupefacta por lo que había sucedido y lo cambiada que estaba. Había sido sanada y desde aquel momento ha orado por otras personas, las cuales también se han sanado, incluso una de ellas de cáncer. El 30 de abril, Sue fue bautizada y trajo consigo 150 familiares y amigos para celebrarlo. Está teniendo un gran impacto en la gente, evangelizando a cualquiera que se detenga un momento para prestarle atención. John Wimber solía decir que todos necesitamos 3 conversiones: convertirnos a Cristo, convertirnos a su iglesia y convertirnos a su causa. Obviamente Sue no solo se convirtió a Cristo, también se convirtió instantáneamente a su causa. Los pasajes de hoy se centran especialmente en esta tercera conversión. Salmo 74, del 18 al 23, dice así en la Nueva Versión Internacional: Recuerda, Señor, que tu enemigo te insulta y que un pueblo insensato ofende tu nombre. No entregues a las fieras la vida de tu tórtola. No te olvides, ni ahora ni nunca, de la vida de tus pobres. Toma en cuenta tu pacto, pues hasta en los lugares más oscuros del país abunda la violencia. Que no vuelva humillado el oprimido, que alaben tu nombre el pobre y el necesitado. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Dice el comentario: pasión por la causa de Dios. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Escribe el salmista, quien está apasionado por la causa de Dios y ve cómo pasa hoy en día. Como pasa hoy en día, que la gente se burla e incluso ofenden a Dios. Clama a Dios diciendo: no te olvides de tus pobres, toma en cuenta tu pacto. Puede ser fácil que nuestro corazón desfallezca cuando vemos que la gente ataca la causa de Dios. La mejor manera de responder es con una oración apasionada. Presenta tus frustraciones a Dios. Levántate, oh Dios, y defiende tu causa. Recuerda que a todas horas te ofenden los necios. No pases por alto el griterío de tus adversarios, el creciente tumulto de tus enemigos. Dice la oración: Señor, al mirar hoy a nuestra sociedad, vemos como muchos se burlan y ultrajan tu nombre. Levántate, Señor, y defiende tu causa, que tu nombre sea glorificado y venga tu reino. Hechos 12:19 al capítulo 13:12. Dice así:
Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó declaraciones a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, hombre de confianza del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Hechos capítulo 13 dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo, en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Dice el comentario: buscando la realización de la causa de Dios. En última instancia, nada puede detener la causa de Dios. Herodes disfrutaba del éxito, la popularidad, el poder y una inmensa riqueza. La gente lo adulaba y gritaba: voz de un Dios, no de un hombre. Pero al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Esto contrasta con la palabra de Dios, la cual, al contrario que la vida de Herodes, no tiene fin. Pero la palabra de Dios, dice, seguía extendiéndose y difundiéndose. O como dice The Message, crecía a pasos agigantados. Vemos una situación similar cuando una vez más la causa de Dios florece a pesar de la oposición. Saulo, o sea Pablo, y Bernabé se enfrentaron a un charlatán llamado Elimas, que era un falso profeta, el cual intentó evitar que el gobernador se convirtiera a Cristo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y lo expuso por sus engaños y fraudes. Elimas quedó ciego y al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Los intentos de Elimas de frustrar a Dios producen de hecho lo contrario de lo que pretendía. La iglesia primitiva estaba decidida a descubrir lo que Dios estaba haciendo y unirse a ello. Se reunía para adorar al Señor y ayunar.
Mientras lo estaban haciendo, el Espíritu Santo les habló: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Pablo fueron enviados por el Espíritu Santo. Estaban prosiguiendo su causa y así, llenos del Espíritu Santo, predicaron la palabra de Dios. Incluso el gobernador, quien era un hombre inteligente, quedó maravillado de la enseñanza de Pablo acerca del Señor. Es crucial que busques la guía y la ayuda de Dios, tanto en tu ministerio como en tu vida. Con Dios de tu parte, puedes lograr mucho más de lo que podrías soñar conseguir por tus propias fuerzas. Dice la oración de esta sección: Señor, te pido que me hables por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdame a conocer lo que me estás llamando a hacer. Quiero proclamar la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo y buscar realizar tu causa con pasión. Primer libro de Reyes 3:16 al 5:18. Vamos a leerlo. Tiempo después, 2 prostitutas fueron a presentarse ante el rey. Una de ellas le dijo: Mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Mientras ella estaba allí conmigo, yo di a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más que nosotras dos. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía y tomando a mi hijo lo acostó junto a ella y puso a su hijo muerto a mi lado. Cuando amaneció, me levanté para amamantar a mi hijo y me di cuenta de que estaba muerto, pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era el hijo que yo había dado a luz. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Mientes, insistió la primera. El niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Y se pusieron a discutir delante del rey. El rey deliberó. Una dice: el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice: no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó: tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en 2 al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, dijo al rey: por favor, mi señor, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Primero libro de Reyes, capítulo 4. Salomón reinó sobre todo Israel. Estos fueron sus oficiales: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elihoref y Ahías, hijos de Sisá, cronistas; Josafat, hijo de Ahilud, el secretario; Benaías, hijo de Joiadá, comandante en jefe; Sadoc y Abiatar, sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, encargado de los gobernantes; Sabut, hijo de Natán, sacerdote y consejero personal del rey; Ahisar, encargado del palacio; Adonirás, hijo de Abdá, supervisor del trabajo forzado. Salomón tenía por todo Israel a 12 gobernantes, cada uno de los cuales debía abastecer al rey y a su corte 1 mes al año. Estos son sus nombres: Ben-Hur en la región montañosa de Efraín, Ben-Deker en Macas, Salbín, Bet-Semes y Elón Bet-Hanán; Ben-Gesef en Arubot, Soco y toda la tierra de Jefer entraban en su jurisdicción. Ben-Abinadab en Nafot-Dor, la esposa de Ben-Aminadab fue Tafat, hija de Salomón; Baná, hijo de Ahilud, en Tanac y Megiddo, y en todo Bet-Seán, junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel-Mejolá, y todavía más allá de Jocmeán. Ben-Geber en Ramot de Galaad, los poblados de Yair, hijo de Manasés. En Galaad entraban
en su jurisdicción, así como también el distrito de Argob en Basán y sus 60 grandes ciudades, amuralladas y con cerrojos de bronce. Ahinadab, hijo de Idó, en Mahanayim. Ahimás en Neftalí. Ahimás estaba casado con Basemat, hija de Salomón. Baná, hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Parvaj, en Isaacar. Simí, hijo de Elá, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en Galaad, que era el país de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. En la tierra de Judá había un solo gobernador. Los pueblos de Judá y de Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, y abundaban la comida, la bebida y la alegría. Salomón gobernaba sobre todos los reinos desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos estos países fueron sus vasallos tributarios. La provisión diaria de Salomón era de 30 coros de harina refinada, 70 coros de harina regular, 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo, y 100 ovejas, así como ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros, sentados debajo de su propia vid y de su propia higuera. Salomón tenía 12,000 caballos y 4,000 establos para los caballos de sus carros de combate. Los gobernadores, cada uno en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa, y se ocupaban de que no les faltara nada. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Etán el Esraíta, y más que Emán, Calcol y Dardá, los hijos de Mahol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Disertó acerca de las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Primer libro de Reyes, capítulo 5. El rey Hiram de Tiro había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. En respuesta, Salomón envió este mensaje: Tú bien sabes que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor al nombre del Señor su Dios. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor al nombre del Señor mi Dios, pues Él le prometió a mi padre David: tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en honor de mi nombre. Ahora pues, ordena que se talen para mí cedros del Líbano. Mis obreros trabajarán con los tuyos, y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros. Tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa talar madera tan bien como los sidonios. Cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo: Alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Entonces Hiram envió a Salomón este mensaje: He recibido tu petición,
yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de ciprés que quieras. Mis obreros la transportarán desde el Líbano hasta el mar. Allí haré que te aten en forma de balsas, que la aten, en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques. Y allí se desatará para que la recojas. Tú por tu parte tendrás a bien proporcionarle alimento a mi corte. Así que Hiram le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés que éste deseaba. Salomón, por su parte, año tras año, le entregaba a Hiram como alimento para su corte 20,000 coros de trigo y 20,000 batos de aceite de oliva. El Señor, cumpliendo su palabra, dio sabiduría a Salomón. Hiram y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30,000 obreros de todo Israel. A ver, voy a subrayar esta parte. Los envió al Líbano en relevos de 10,000 al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán. Salomón tenía en las montañas 70,000 cargadores y 80,000 canteros. Había además 3,300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de buena calidad. Los obreros de Salomón e Hiram, junto con los que habían llegado de Gebul, tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Vamos con el comentario. Propósito en la causa de Dios. Salomón fue llamado a servir a la causa de Dios de una manera especial. David había servido al propósito de Dios para su propia generación, pero no le fue permitido construir el templo. Dios dio ese llamado a Salomón. Tu hijo, aunque pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Salomón necesitaba de una gran sabiduría para cumplir su llamado y había orado para recibirla. Dios respondió a su oración de una manera más grande de lo que jamás podría haber imaginado o pedido. Dios promete darte ese mismo tipo de sabiduría si le pides. En Santiago 1:5 pide sabiduría en estas 3 áreas. Primero, sabiduría para tomar decisiones. Tenía sabiduría de Dios para administrar justicia, dice el texto. Cuando se le da la imposible tarea de decidir a qué madre pertenece el niño, sale con una idea ingeniosa. La amenaza de muerte del bebé sobreviviente es suficiente para revelar quién es la verdadera madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Sabiduría para elegir un equipo. Salomón reunió en torno a sí un equipo de liderazgo para su gobierno que incluía sacerdotes, administradores, amigos, secretarios, historiadores y el comandante de su ejército. En total eran 11, formando un equipo de 12, similar al equipo nuclear de Jesús. Parece que ese es el tamaño correcto para un equipo de liderazgo. Sabiduría para la delegación. Además, Salomón tenía otro equipo de 12 administradores regionales distribuidos por todo Israel. En él se incluían 2 de sus hijos políticos. La delegación es algo absolutamente clave para evitar que la gente en los puestos de liderazgo se queme. Sabiduría para establecer la paz. Bajo el liderazgo de Salomón se dio un crecimiento tan grande que todo aquel lugar se pobló densamente. Aún así abundaban la comida, la bebida y la alegría, y disfrutaba de paz en todas sus fronteras, dice el texto. Sabiduría para comprender y discernir. Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. La fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. Los salmos 72 al 127, así como los proverbios 10:1
22:16, 25:1 al 29:27 se le atribuyen a él. La gente de todas las naciones acudía para escuchar su sabiduría. Salomón tuvo la sabiduría de saber cuándo aceptar la ayuda de quienes no eran parte del pueblo de Dios. El Señor, cumpliendo su palabra, le dio sabiduría a Salomón. Sabiduría para la prosecución de la causa de Dios. Salomón tuvo la visión de construir el templo para ver el nombre de Dios honrado. Una de las maneras en las que hoy puedes procurar la realización de la causa de Dios es buscando que la iglesia, el nuevo templo, sea edificada para dar honra al nombre de Dios. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para cumplir con nuestro llamado. Ayúdanos a dar honra a tu nombre y hacer que avance la causa de Jesús en la tierra. Pipa añade respecto a 1 de Reyes 4, 24 y 25. El dominio de Salomón se extendía sobre todos los reinos al este del río Éufrates, desde Tifsá hasta Gaza, y disfrutaba de la paz en todas sus fronteras. Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Aquella, dice Pipa, tuvo que ser una de las pocas ocasiones en la historia de Israel y Judea en las que hubo paz y seguridad en toda la región. Verdaderamente un gobierno sabio puede cambiar una nación. La paz y la seguridad se necesitan desesperadamente en muchos países en todo el mundo. Tenemos que seguir orando para tener líderes sabios. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Te invito a que tomes un tiempo para orar de manera personal y también que medites en la palabra. Dios te bendiga.